Seguimos la necesidad de la gracia actual. Número 8. Necesidad de la gracia para los actos del orden sobrenatural. Necesidad de la gracia para cada acto saludable. Para cada acto saludable es absolutamente necesario la gracia interna y sobrenatural de Dios. Gracia levante, esto es de fe. El Concilio II de Orange del año 529 lo enseña en el canon 9. El Concilio de Trento confirma esta doctrina en su decreto sobre la justificación. Se oponen a la doctrina de la Iglesia el pelagianismo y el moderno racionalismo. Cristo en Juan 15:1 y siguientes nos explica de forma intuitiva, bajo la imagen de la vid y los sarmientos, el influjo sobrenatural de la gracia que Él ejerce sobre las almas y que produce frutos de vida eterna, es decir, actos saludables. En el versículo 5 podemos leer: Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. San Pablo expresa esta misma idea bajo la alegoría de la unión entre la cabeza y los miembros. Se puede ver Efesios 4:15 siguiente y Colosenses 2:19. Para todo pensamiento saludable, 2 Corintios 3:5, para toda decisión buena de la voluntad, Romanos 9:16, y para toda obra buena, Filipenses 2:13 y 1 Corintios 12:3. San Pablo exige el auxilio de la gracia divina, 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. Los padres sintieron que la doctrina de Pelagio era una innovación que contradecía la fe del pueblo cristiano. San Agustín hace el siguiente comentario a propósito de Juan 15:5. Para que nadie piense que el sarmiento podría producir por sí solo al menos un pequeño fruto, el Señor no dijo, sin mí podéis hacer poco, sino que afirmó rotundamente, sin mí no podéis hacer nada. Así pues, sea poco o mucho, nada se puede hacer sin aquel fuera del cual nada es posible hacer. Se prueba especulativamente que la gracia es absolutamente necesaria para realizar cualquier acto saludable por el carácter entitativamente sobrenatural del último fin, que por lo mismo exige para su consecución el carácter entitativamente sobrenatural de los medios ordenados a ese fin, es decir, de los actos saludables. Necesidad de la gracia para el comienzo de la fe y la salvación. Para el comienzo de la fe y la salvación es absolutamente necesaria la gracia interna y sobrenatural, esto es de fe. El Concilio II de Orange del año 529 lo declaró en el canon 5. De manera semejante enseña el Concilio de Trento que el punto de partida de la justificación es la gracia antecedente de Dios. La Escritura enseña que la fe, condición subjetiva de la justificación, es don de Dios. Efesios 2:8 siguiente. Con la gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios, no viene de las obras, para que ninguno se gloríe. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, creer en mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Juan 6:65. Nadie puede venir a mí si no
le es dado de mi Padre. Según Hebreos 12:2, Cristo es el autor y consumador de la fe. Se puede ver también Filipenses 1:6, 1:29 y 1 Corintios 4:7. Los lugares de la Escritura invocados por los semipelagianos son, por ejemplo, Zacarías 1:3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Actas de los Apóstoles 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Efesios 5:14, despierta y te iluminará Cristo. Estos pasajes hay que entenderlos armónicamente con los demás lugares de la Escritura, de manera que esa conversión previa que Dios pide al hombre se encuentra ya bajo el influjo de la gracia actual. La gracia no excluye el libre ejercicio de la libertad. Ese volverse Dios al hombre no hay que entenderlo como la concesión de la primera gracia, sino como la comunicación de ulteriores gracias. San Agustín, en su escrito del don de la perseverancia, presenta ya una prueba de tradición con testimonios tomados de San Cipriano, San Ambrosio y San Gregorio Nacianceno. San Agustín hace referencia a la oración de la Iglesia por la conversión de los infieles y dice: si la fe es cosa únicamente de libre albedrío y no es concedida por Dios, entonces ¿por qué oramos por los que no quieren creer para que crean? En tiempos anteriores a los de su elevación a la dignidad episcopal, año 395, San Agustín mismo había sostenido la opinión errónea de que la fe no era don de Dios, sino obra exclusiva del hombre. Pero sobre todo el pasaje de 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes tú que no hayas recibido?, le dio la persuasión de que también la fe era un don de Dios. Varias expresiones de padres anteriores a San Agustín que parecen sonar a semipelagianismo se explican por las polémicas que éstos sostenían contra el fatalismo pagano y el maniqueísmo, que negaban la libertad de la voluntad. San Juan Crisóstomo, a quien principalmente invocaban en su favor los semipelagianos, comenta a propósito de Hebreos 12:2, él mismo injertó en nosotros la fe, él mismo puso el comienzo. El carácter gratuito de la gracia exige que aún el comienzo de la fe y la salvación sea obra de Dios. Al verificarse el acto de fe, el primer juicio valorativo sobre la credibilidad de la revelación y la disposición para creer, hay que atribuirlos al influjo de la gracia inmediata de iluminación y moción. Necesidad de la gracia actual para los actos saludables del justificado. También el justo tiene necesidad de la gracia actual para realizar actos saludables. Esto es una sentencia común. Como las potencias anímicas del justo se hallan elevadas sobrenaturalmente de manera permanente por la gracia habitual o la gracia santificante, por lo mismo la gracia actual no obra en el justo como gracia levante, sino como gracia excitante, reduciendo al acto la potencia del alma, elevada ya sobrenaturalmente, y ayudándola durante la realización del acto, y obra también como gracia sanante, cuando las heridas que dejaron abiertas
curando las heridas que dejaron abiertas los pecados. No existe ninguna declaración cierta del magisterio eclesiástico en favor de la necesidad de esta gracia a la que nos referimos en la tesis. Sin embargo, los documentos emanados del Concilio II de Orange y el Concilio de Trento hablan del influjo de la gracia de Dios o de Cristo en las buenas acciones de los justos, pero sin hacer distinción expresa entre la gracia actual y la habitual. El mismo Cristo Jesús hace influir sin cesar su virtud sobre los justificados, la cual antecede siempre a las buenas obras de ellos, acompañándolas y subsiguiéndolas. Conforme a la práctica de las oraciones católicas, los justos piden también el auxilio divino para emprender toda obra buena. La frase de Cristo, sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5, sugiere que aún el justo, para realizar actos saludables, necesita el auxilio de la gracia actual. San Pablo enseña que Dios es quien excita y consuma las obras de los justos. Filipenses 2:13, Dios es el que obra en vosotros el querer y el llevar a cabo. Segundo de a los Tesalonicenses 2:17, Él consuele vuestros corazones y los confirme en toda obra y palabra buena. Hebreos 13:21, el Dios de la paz os confirme en todo bien para que cumpláis su voluntad. San Agustín extiende también a los justos la necesidad de la gracia actual. Lo mismo que el ojo corporal, aunque se halle completamente sano, no es capaz de ver si no es ayudado por el resplandor de la luz. De la misma manera, el hombre, aunque se halle completamente justificado, no puede vivir rectamente si no es ayudado por la luz de la justicia eterna de Dios. La necesidad de la gracia actual para las obras de los justos se prueba especulativamente por aquello de que toda criatura, a causa de su total dependencia de Dios, necesita para actuar sus potencias un influjo actual de Dios, gracia excitante, como en el justo perduran las consecuencias del pecado original, necesita por tanto una especial ayuda de la gracia que contrarreste su debilidad moral.